Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle, de la plataforma digital que dirige la periodista Hilda González, que me ha invitado a mí a formar parte de su trabajo y estar los martes con ustedes de 5 a 6 de la tarde haciendo algunos comentarios de historia nacional o de historia patria o de eventos que tengan que ver con la historia costarricense. Mañana la Asamblea Legislativa va a darle trámite de segundo debate, con lo cual, sin lugar a dudas, se va a aprobar, porque ya tuvo una aprobación mayoritaria muy importante, una declaratoria de una nueva categoría de reconocimiento oficial que se hace en Costa Rica, que es la de Héroe de la Paz. Ese reconocimiento se está proponiendo directamente para don Pepe Figueres, don José Figueres. Incluso en el proyecto de ley que así lo propone, viene con todo el nombre de bautizo, prácticamente que es kilométrico, ¿verdad? Y casi desconocido o inmensamente desconocido para tirios y troyanos, es decir, para figueristas y no figueristas, ¿verdad? Porque a don Pepe Figueres, digo, José Figueres Ferrer, al final todo el mundo lo conoce como don Pepe, ¿verdad? Ese es nuestro personaje, con cariño, con respeto y popularmente como se le conoce, don Pepe, ¿verdad? Este reconocimiento que se ha creado, Héroe de la Paz, se ha hecho directamente en la figura de don Pepe. Es una nueva categoría de reconocimiento nacional. Los reconocimientos nacionales en Costa Rica solo los hace el Congreso de la República. Y en ese sentido, el Congreso de la República es el único que puede declarar beneméritos de la patria, puede hacer reconocimientos de ciudadanos de honor. El reconocimiento de benemérito de la patria lo puede hacer a personas, a instituciones, a jefes de Estado, a presidentes de la República, como lo ha hecho, ¿verdad? A hombres y mujeres. Los reconocimientos de benemeritazgo se hacen por categorías, de manera que se hace la categoría de benemeritazgo hacia secas de la patria. Muchos de esos beneméritos han sido presidentes de la República, han sido jefes de Estado de Costa Rica. Presidentas todavía no se le ha dado a ninguna mujer el benemeritazgo como presidenta de la República. Algunos jefes de Estado recibieron ese reconocimiento en vida, como fue nuestro gran benemérito de la patria, Juan Rafael Mora Porras, quien gobernó desde 1849 hasta 1859 y fue quien lideró a Costa Rica justamente en esa faena tan importante nacional que fue la guerra contra los filibusteros norteamericanos durante 1856 y 57. El Congreso de la República, así como reconocía esos benemeritazgos incluso en vida y de inmediato en ejercicio de la presidencia, como fue el caso de Juan Rafael Mora, como les he mencionado, también reconocía esos benemeritazgos post-mortem, que es lo que se ha usualmente hecho, generalmente post-mortem. ¿Por qué post-mortem? Porque se trata más bien como de tener un tiempo de reflexión, de pensamiento
alrededor del cual la gente y los diputados puedan valorar con tiempo la importancia de hacer un reconocimiento de esa naturaleza. Más bien, hacerlo en vida es una situación extraordinaria desde el punto de vista de los reconocimientos, pero se pueden hacer en vida. ¿Y por qué no? Incluso en cierta forma sería más importante hacerlo en vida para que quien recibe ese reconocimiento también lo pueda disfrutar en vida y no sea simplemente un reconocimiento que lo aplaude su familia y lo aplauden sus amigos y lo aplaude el país, ¿verdad? Bueno, hay reconocimientos entonces que tienen un carácter político porque son figuras políticas a quienes se les reconoce, digamos, un papel significativo en la historia nacional, en el ejercicio de gobiernos, porque en el fondo eso es de alguna manera lo que se destaca, ¿verdad? O bien por aspectos relacionados directamente con su quehacer en el campo de las letras patrias, en el campo de la ciencia, en el campo de las diversas actividades humanas. Son los reconocimientos que hace el Estado costarricense y que solo la Asamblea Legislativa puede hacerlos. Hay otros reconocimientos importantes en el país que son fundamentalmente aquellos por los cuales se hacen reconocimientos en determinados campos que realizan las personas. Entonces tenemos los premios nacionales. Y entonces tenemos Premio Nacional de Ensayo, de Historia, de Poesía, de Novela, de Artes Plásticas, de Teatro, y en teatro en todas las categorías del teatro. En fin, una gran cantidad de situaciones que también se reconocen con premios. Y dentro de esa categoría de premios nacionales, el más importante es el Premio Magón, que es el premio que se hace en reconocimiento a una vida dedicada a la cultura, ¿verdad? O por los aportes generales a la cultura que ha hecho una persona y así se le reconoce. Estos premios nacionales, a diferencia de los reconocimientos que hace la Asamblea Legislativa de benemeritazgos, son hechos por jurados en los que participa el Ministerio de Cultura a nombre del gobierno, participan las universidades, participa la Asociación de Autores de Costa Rica, en fin, participan distintas instancias con miembros que constituyen jurados. Y esos son los premios nacionales que se otorgan todos los años. Desde 1960 se vienen otorgando esos premios nacionales, que es una suma de unos 10 a 20 personas que se les pueden hacer reconocimientos de esa naturaleza. Pero bien, aquí estamos ahora frente más bien al benemeritazgo. Ese es lo que podríamos decir el rango más alto de reconocimiento que se hace en un país. Hay personas muy poquitas como Carmen Lira, que ha recibido 2 benemeritazgos en sus campos, ¿verdad? Benemeritazgo en la patria y benemeritazgo en las letras patrias. Son dos elementos distintos. Incluso el segundo benemeritazgo lo acaba de recibir hace poco tiempo. Bueno, esa es una distinción súper especial porque no recuerdo que haya habido otros beneméritos que hayan recibido doble benemeritazgo, ¿verdad? Como si lo recibió, en este caso, Carmen Lira, ¿verdad? Generalmente Carmen Lira fue una mujer extraordinaria en este país, desde muchas perspectivas se le destaca más por su campo educativo, por el aspecto de su literatura infantil. A veces se le reconoce como una gran luchadora contra la dictadura de Tinoco y el papel importante que jugaron los maestros y los estudiantes y las maestras de aquella época
en esa lucha contra la dictadura de Tinoco. Y es natural que así fuera porque contra Tinoco actuó contra el sector educativo violentamente, reduciendo el presupuesto nacional de educación, aumentando el presupuesto del ejército. En fin, desde ese punto de vista, la reacción de los maestros era de esperar. Y en 1919, pues pasaron a las acciones de calle de manera violenta y fuerte y tumbaron a la dictadura de Tinoco. Y la otra parte importante es la Carmen Lira política vinculada a las luchas nacionalistas, vinculada a las luchas antiimperialistas de 1920-1936, vinculada a la lucha antifascista mundial, por la paz mundial, vinculada al Partido Comunista, de cuyo partido fue prácticamente miembro fundadora, fue su directora de la página de editorial del periódico Trabajo desde 1931 hasta 1948. En fin, fue una mujer activa políticamente y esa es la parte que menos se destaca cuando se le reconocen méritos a Carmen Lira. Se le reconoce en su parte cultural educativa, pero en el fondo ella fue una activista social y una activista política y es una persona a quien el Estado costarricense le ha dado un doble reconocimiento. En estos días la Asamblea Legislativa ha venido discutiendo un benemeritazgo. Los benemeritazgos son proyectos de ley que se proponen a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa en el Pleno, con la totalidad de sus diputados, así lo determine. Cuando se hace una propuesta de un benemeritazgo, estos benemeritazgos los analiza una comisión de reconocimientos que tiene la Asamblea Legislativa que actúa de forma secreta. El único que sabe cómo se integra esa comisión es el presidente de la Asamblea Legislativa porque es el que la nombra. Y la idea de que sea secreta para hacer estas propuestas de reconocimientos es para que no tengan presiones públicas, ni internas ni externas a la Asamblea Legislativa, ni a favor ni en contra, sino que sea como una valoración de conciencia. Cuando esta comisión toma una decisión de hacer una propuesta de benemeritasmo, entonces lo pasa al plenario legislativo. Y ahí sí, el plenario legislativo, los 57 diputados, toman la decisión de aprobar o rechazar la propuesta que se hace. No recuerdo que en ningún caso de los que se han propuesto benemeritazgos se hayan rechazado. Generalmente se aprueban con más, con menos votos, pero se aprueban. Eso es parte de esa riqueza legislativa que expresa también la diversidad de la composición legislativa, que es a la vez la diversidad de la población nacional costarricense, expresada soberanamente por medio de los diputados que allí representan al pueblo costarricense. Hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa empezó a conocer un proyecto de ley para crear un nuevo reconocimiento que no estaba establecido. Porque también, digamos, dentro de esos reconocimientos que hace la Asamblea Legislativa, se ha ido creando como una lista de reconocimientos que son los oficiales, el benemeritazgo en las letras, el de ciudadanos distinguidos, el de tal o cual otra cosa, o el de benemérito propiamente. Incluso hay algunos que dicen que no son benemeritazgos oficiales, pero se reconocen como beneméritos porque no hay una declaratoria oficial así, pero así han sido reconocidos. Y tienen un sitio de honor también en la Asamblea Legislativa porque hay una galería
de beneméritos y ahí están las respectivas fotos de ellos. Ese carácter de benemérito también se le puede dar a una institución nacional. Y entonces hospitales, universidades, instituciones de esta naturaleza han dado. En este momento hay una propuesta para darle un benemeritazgo a Carlos Gallini, un gran cultor de nuestra literatura, de la investigación histórica, de las letras nacionales, muy importante. Está para declarar a la Biblioteca Nacional como institución benemérita de la República, de la Patria. Eso es muy importante. Yo estoy obviamente de acuerdo con esos benemeritazgos que están ahí en marcha. Pero dentro de eso se metió este especial a favor de don Pepe Figueres, de don José Figueres Ferrer, que lo titulan Héroe de la Paz. Una nueva categoría. Con esto no sabemos si la Asamblea está creando una nueva categoría de reconocimientos a aquellas personas que luchan por la paz y que sea una lucha eficiente, eficaz, real, reconocida en favor de la paz, no solo de Costa Rica, sino también, digámoslo, regional o del mundo, si eso tuviera su importancia o su naturaleza, que así debería ser. Bueno, entonces, en el caso de don Pepe Figueres, se ha hecho una propuesta concreta para declararlo benemérito no, héroe de la paz. Antes de 1948, el Congreso de la República era el que hacía estos reconocimientos a ciudadanos que se destacan en el país en distintos campos del quehacer humano, científico, político, cultural, histórico, artístico, literario, de las letras patrias, que se destacan en la enseñanza, así como aquellas otras personas extranjeras a quienes se les reconoce que han contribuido, de acuerdo a esas valoraciones que hacen los diputados, con nuestro país en nuestro desarrollo institucional o democrático. Y también, como les he dicho, se hace el reconocimiento a instituciones nacionales. De esa manera se crearon los benemeritazgos, la condición de ciudadanos de honor y de defensores de la libertad, que son actos que el Poder Legislativo realiza en atributo de su propia potestad y facultad constitucional. Pues solo la Asamblea Legislativa puede hacer eso. El presidente de la República no puede crear un benemeritazgo, ni puede crear una ciudadanía de honor, ni puede declarar a nadie defensor de la libertad. Ese es un acto de poder legislativo, un acto soberano del pueblo costarricense expresado a través de la Asamblea Legislativa, por el cual de una u otra manera es el pueblo el que está haciendo ese reconocimiento. De esta manera, muchos presidentes, jefes de Estado también del país han recibido ese honor de declarárseles beneméritos, algunos de ellos en vida, ¿verdad? En el campo de los héroes y heroínas, en esta categoría, sin que existan formalmente establecidos estos títulos, hay también reconocimientos a aquellos personajes que se distinguieron en la lucha contra los filibusteros norteamericanos. El presidente Juan Rafael Mora, obviamente, Porras, su hermano Joaquín Mora, Juan Santamaría, el general José María Cañas, Francisca Carrasco, Pancha Carrasco, también el combatiente héroe Nicolás Aguilar. A ellos se les reconoce como héroes por la conducción de las batallas, por el impacto que tuvieron sus éxitos militares contra los filibusteros, obviamente que así es, pero no existe esa categoría de héroe que surja de las armas, de la guerra,
nosotros no hemos sido un país de guerras. Hemos tenido conflictos militares con Nicaragua, con Colombia, con Panamá. Hemos tenido la invasión de los filibusteros norteamericanos que llegaron a Santa Rosa y ocuparon una parte del territorio nacional ahí por unas horas, y también quisieron meterse en otras partes del territorio nacional donde fueron derrotados. Pero no hemos tenido, digamos, un número de guerras significativo e importante que nos produzcan también un número significativo de personajes que se hayan distinguido en esas guerras como héroes, conductores de ejércitos, de batallones, de hombres peleando, o que por las hazañas militares en las que participaron se hayan distinguido. Entonces no tenemos esos héroes de la guerra, pero los héroes nacionales más importantes a quienes les damos ese reconocimiento son aquellos que están vinculados a la guerra de 1856, que se los acabo de mencionar, los vuelvo a repetir: Juan Rafael Mora, Joaquín Mora Porras, General José María Cañas, Pancha Carrasco, Juan Santamaría, Nicolás Aguilar. Creo que esos son los más importantes a quienes se les hacen estos reconocimientos, ¿verdad? Y el título que les da la Asamblea es Defensores de la Libertad. No los pone en la categoría de héroes militares, en la categoría de defensores de la libertad. Incluso pudieron haber agregado defensores de la soberanía, de la independencia nacional, y eso hubiera valido igual si así se les hubiera dado ese reconocimiento. Por ejemplo, nosotros no tenemos héroes del proceso de la independencia, no porque no hubiera habido una guerra de independencia contra España, sino porque en las condiciones históricas en que se produjo la independencia de Centroamérica y la de Costa Rica, no hubo una situación que destacara de una manera extraordinaria a algunos personajes que hoy en perspectiva histórica se les pudiera considerar próceres de la independencia. ¿Quiénes son entonces los próceres de la independencia? Y para mí los que firmaron el acta de independencia, el acta de Guatemala, el acta de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, todos esos son próceres, más allá de si participaron o no en guerras contra el imperio colonial y opresor español. Nosotros no tuvimos conflicto militar importante, ni tuvimos necesidad de hacer un ejército anticolonial, porque no había un ejército colonial en el país que derrotar. Si hubiera habido aquí una fuerza militar opresora, directa, representativa del imperio colonial español, y la lucha en Centroamérica hubiera tenido esas características, estoy seguro de que en Costa Rica se hubiera desarrollado un ejército libertador, como se tuvo que desarrollar en otras partes del continente americano. Aquí no. Entonces nosotros entramos al proceso de la independencia de manera suave, para decirlo de esa forma, sin conflicto militar interno contra las autoridades españolas. Y eso evitó que surgieran líderes militares en la lucha por la independencia, y lo que resultaron fueron líderes políticos que tuvieron la capacidad de destituir a la autoridad colonial española, de declarar la independencia de Costa Rica el 29 de octubre en Cartago y de establecer junta delegados y juntas superiores gubernativas como primeras formas de gobierno, y de redactar una constitución a los pocos días de haber tomado la decisión de la independencia. El 1 de diciembre de 1821 estábamos ya con una constitución, la primera que se hizo en el país, la llamada del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Bueno, ahí estoy diciendo entonces que nosotros carecemos
de héroes y de heroínas del proceso de la independencia. Pero no las hubo. Probablemente sí los hubo. Lo que pasa es que no hemos hecho los estudios precisos, adecuados, para distinguir con certeza quiénes merecen ese reconocimiento. Hoy hablamos de Gregorio José Ramírez, de Juan Rafael Mora, de Pablo Alvarado, obviamente, y Bonilla, que fue el primer grito de independencia en Centroamérica de un cartaginés estudiante en Guatemala, allá en 1808, un 15 de septiembre, por cierto. Bueno, esos personajes son parte de esos héroes de la independencia nacional, que no los tenemos en esa categoría de héroes de la independencia, pero que bien podríamos meterlos en esa categoría, porque es un problema de ir precisando y discutiendo. ¿Qué papel jugaron las mujeres en el proceso de la independencia de Costa Rica? Todos los textos escolares, todos los textos históricos no tocan el aspecto de las mujeres en Costa Rica durante el proceso de la independencia. Algo en la guerra del 56, porque tenemos a Pancha Carrasco, mujer en la cual se reconoce el papel de todas las mujeres de Costa Rica atendiendo la guerra, los que tenían que trabajar produciendo para mantener la plata del Estado y mantener la guerra, las que tenían que trabajar para producir alimentos para los soldados, todo ese tipo de cosas. Ahí están reconocidas con Pancha Carrasco, que además estuvo de cocinera del Estado Mayor y en un momento determinado asumió un papel militar y jugó un papel importante que así se les reconoce. Bueno, pero en independencia, las mujeres de la independencia, ¿quiénes son? ¿Cuáles? Y nos quedamos casi con las manos vacías, porque nos falta investigación. Nos falta en ese sentido detalle histórico para apreciar eso. Voy a ponerlo en esta otra dimensión. Las esposas de quienes participaron en el proceso de la independencia de Costa Rica, hombres, ¿jugaron o no jugaron un papel importante alrededor de sus maridos? Por supuesto que sí. Primero, no estaban al margen de la actividad política de sus maridos. Tal vez ellas no eran activistas de calle ni de escenarios públicos, pero apoyaban a sus maridos en las decisiones que tomaban. Y algunas quizás con mayor influencia que otras con sus propios maridos. Y algunas como buenas asesoras y consejeras de sus propios maridos. Pero nos falta estudiar eso todavía con detalle, con precisión histórica, ojalá con documentos que nos hagan ver que así fue. Por lo menos en este año del Bicentenario, dejemos establecido que las mujeres en Costa Rica tuvieron algún papel en ese proceso de la independencia. Serán estos meses los que nos digan cuánto, cómo y de qué forma pudieron haber participado. Y ojalá podamos distinguirlas, ojalá podamos crear un capítulo de mujeres en la independencia, que no lo tenemos de manera pública y conocida como si conocemos otros eventos de esto. Entonces, por eso este problema de los grandes personajes, de las grandes personalidades, de estos que llamamos beneméritos, que son esos ciudadanos distinguidos a quienes se les reconocen méritos de parte de la patria a través de los diputados, de esos defensores de la libertad, ¿verdad? Que son los que de una u otra manera el Congreso reconoce. Pues bien, decíamos que don Pepe Figueres ha sido sometido a un segundo reconocimiento, porque ya tiene el reconocimiento de benemérito de la patria, reconocimiento bien ganado, como se lo dieron a Calderón Guardia, como se lo dieron a Manuel Mora, como se lo dieron a Víctor Manuel Sanabria, a todos los grandes líderes políticos del 40. Todavía falta, me parece, a Teodoro Picado, uno de los presidentes más cultos, mejor formados, historiador profundo que fue de Costa Rica.
Bueno, esa es una cosa que está pendiente por ahí. Ese va a ser un benemeritazgo difícil de dar por razones político-electorales y porque todavía pesan los ánimos del 48 negativos hacia su figura, hacia la de Teodoro Picado. Pero bueno, ese es un reconocimiento que tendrá que darse en algún momento, porque ese fue un gran presidente, sin lugar a dudas. Bueno, entonces así se crearon esos títulos, el más generalizado, el benemeritazgo, y los ciudadanos de honor, y después los defensores de la libertad. Hoy se está creando, o el lunes pasado, ayer, se está creando el héroe de la paz. Mañana miércoles la Asamblea Legislativa discute por segunda ocasión este reconocimiento para don Pepe Figueres. Estoy seguro que se le va a otorgar y estoy de acuerdo en que se le otorgue ese reconocimiento. Sobre esto quisiera hacer unas breves reflexiones sobre esa propuesta, porque eso es importante. En el campo de los héroes y de las heroínas, hay reconocimientos en esta categoría de héroes y heroínas que existan sin esos títulos, como es el caso de los héroes de 1856 y 57, a quienes se les reconoce como defensores de la libertad, pero en el fondo a veces nosotros hablamos de nuestro héroe Juan Santamaría, de nuestro héroe Juan Rafael Mora, etcétera, ¿no? Porque el título es un título, digamos, de uso popular, pero no es un título oficial porque esa categoría no existe formalmente establecido. Ahora sí, va a haber un héroe de la paz, pero podrá haber una heroína de la paz en el futuro, podrá haber otros héroes de la paz. Bueno, esa es parte de una discusión. Yo voy a introducir algo de eso en esta conversación de hoy. Se les reconoce y menciona como héroes a las personas en función del conocimiento que tenemos de su participación en ciertos hechos históricos nacionales que les distinguen, como son los asociados a la guerra nacional contra los filibusteros norteamericanos. Esos son los que tienen más esa categoría de héroes. Por supuesto, asociados aquí a eventos bélicos de defensa del país, no eventos bélicos de hacer las guerras. En Estados Unidos hay muchos monumentos a héroes militares que hacían guerras, que acababan con indígenas, que tenían esclavos, etcétera. En estos últimos meses y en este gobierno de Trump que está por terminar, muchos de esos monumentos han sido eliminados, porque ha habido un movimiento refrescador en Estados Unidos orientado justamente a acabar con esos patrones, con esas imágenes negativas de esos héroes, pero en su momento determinado, ellos representaron una cultura, un pueblo, una nación, una acción de mayorías sociales y políticas que ejercían gobierno y hacían guerras. Así es como sucedía, no de otra manera. En el caso de los héroes nacionales se crean rangos, el rango de héroes nacionales del periodo republicano y de la época colonial. ¿Por qué de la época colonial? Porque se distinguen como defensores de la libertad indígenas como Pablo Presbere y Garavito. Ojo con lo que digo, sin que la narración histórica oficial y general haga énfasis en el carácter violento del régimen colonial, ni en el significado brutal que tuvo de exterminio poblacional, ni en la justificación de los levantamientos indígenas contra las formas de opresión desde la conquista y la colonia que sufrieron. Vamos a ver, cuando se habla de Presbere, generalmente 4 de julio, que se habla de su ajusticiamiento y su decapitación, se habla de cómo lo mataron, pero no se habla sustantivamente
de que fue el líder indígena que estaba en contra de la opresión colonial española y defendía a las comunidades indígenas cuando estaban tratando de ser llevados indios de Costa Rica a Perú. Entonces se descontextúan, para decirlo de esa forma, eventos. Se destaca la figura, se reconoce, pero se descontextúa, se hace un reconocimiento como sin contenido histórico. Nuestros niños en las escuelas y en los colegios, nuestros jóvenes no estudian adecuadamente a Pablo Presbere y a Garavito y a los otros indígenas del país que se distinguieron en esa lucha anticolonial, antiopresora, que fueron o que estuvo representada por el sistema colonial español y por sus autoridades políticas en Costa Rica. Y no se entiende ni se explica que esas luchas de resistencia eran justas, que es lo más importante, contra la opresión, porque eso significa entonces que hay que decir que España era un régimen opresivo, destructivo de la comunidad aborigen, impositivo de las instituciones que ellos traían, que son las que tenemos actualmente, muchas de ellas, entre ellas la religión. Bueno, entonces al no decirse eso se descontextúa, porque no se hace un buen estudio de nuestros héroes y de nuestros personajes históricos. Por eso la narración histórica oficial, la que se enseña, y en general no hace énfasis en el carácter violento del régimen colonial, ni en el significado brutal que tuvo de exterminio poblacional. Costa Rica tenía más de 500,000 de habitantes cuando llegaron los españoles y en 1800 teníamos 30,000. Eso fue una catástrofe demográfica. Ni en la justificación de los levantamientos indígenas contra las formas de opresión durante todos esos 300 años, nada de eso se explica adecuadamente en el proceso escolar. Esos personajes no tienen una relevancia especial más allá de tenerlos como héroes nada más, sin que sus historias de lucha se estudien, se profundicen, se fortalezcan en la conciencia ciudadana actual, ni porque el estudio de la conquista de la colonia, con todos sus significados y consecuencias, se entienda como un sistema de opresión que se impuso y que llega hasta nuestros días en sus elementos estructurales. Así no se estudia la historia de Costa Rica todavía. Y eso incluso es perverso, porque de alguna manera no se estudia así para no comprender, ni conocer, ni apreciar cómo de la misma manera se sigue oprimiendo mayorías sociales, se sigue oprimiendo ciudadanos y ciudadanas, se sigue marginando de las estructuras del poder a una inmensa mayoría de los ciudadanos. Eso es parte de una historia. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene esa función de hacer estos reconocimientos. Aun cuando esos reconocimientos tengan un vacío estructural muy importante, el que se reconozca es mejor que exista su reconocimiento a que se ignore la existencia de esos hombres, de esas mujeres, de esos personajes que fueron importantes en el pasado histórico nacional. El lunes pasado, ayer, la Asamblea Legislativa en primer debate aprobó la designación de héroe de la paz para José Figueres Ferrer, Don Pepe, como cariñosa y popularmente se le llama a quien fuera el presidente del gobierno de facto 1948-49, que asumió por la fuerza de las armas, violentando por casi 2 años la presidencia legítima que se le reconocía a Otilio Ulate Blanco, en cuyo desconocimiento de su triunfo electoral se hizo la guerra de marzo y abril de 1948. Don Pepe más tarde fue 2 veces presidente constitucional del país. A veces se dice 3 presidencias y es equivocado decirlo de esa forma, porque da la sensación de que las 3 presidencias fueron presidencias constitucionales legítimas y no. Más allá de la importancia que tiene don Pepe en la historia nacional, más allá del significado importante que tiene don Pepe
para toda la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy en Costa Rica. El primer gobierno de Figueres fue una dictadura, fue un golpe de Estado contra Otilio Late. Se llamó presidente de la Junta de Gobierno, sí, porque la forma de gobierno fue una junta de gobierno del periodo republicano que se había establecido en 1848. Pero fue un presidente que no tuvo un origen constitucional, no fue un presidente por elecciones, fue un presidente por la fuerza que se autodenominó presidente de la Junta de Gobierno. Por eso es que se habla a veces de las tres presidencias de don Pepe, pero en realidad fue una por la fuerza y dos de carácter constitucional. Y así es como hay que decirlo con certeza, con conocimiento histórico, no de otra manera. Hoy la Asamblea, hoy martes, la Asamblea no discute lo aprobado ayer. ¿Por qué? Porque entre la aprobación ayer por mayoría aplastante a favor de declarar a don Pepe héroe de la paz, se deja pasar un día para en un segundo debate que se hace mañana miércoles, la Asamblea de nuevo pone a discutir el proyecto, pensando que los diputados que votaron el primer día tienen 48 horas y un poquito más para repasar, para sopesar, para meditar bien el voto que hicieron de declararlo héroe de la paz y confirmarlo mañana miércoles o no confirmarlo si llegan a esa decisión. Entonces es un repaso, una serenidad que los diputados se toman para poder tomar la decisión definitiva mañana, de manera que mañana miércoles la Asamblea Legislativa estará tomando la decisión importante de declarar a don Pepe héroe de la paz en Costa Rica. Con ello se está creando fácticamente, de hecho, una nueva categoría de reconocimientos oficiales en el país, el de los héroes y heroínas de la paz. Porque declarar a don Pepe Figueres héroe de la paz no es solo él, se está abriendo el campo para que en el futuro o a partir de él se empiecen a hacer otros reconocimientos similares a quienes lo merezcan en ese campo. ¿Cuáles razones ha tenido el Congreso de la República, la Asamblea Legislativa, para este reconocimiento que se va a hacer mañana? Lo doy por un hecho, que ya se va a dar. Las razones fundamentales para este reconocimiento a don Pepe son, primero, que tenemos más de 150 años de no reconocer costarricenses que hayan hecho alguna proeza que merezca esta distinción de lucha por la paz, equiparable al calificativo de héroe nacional o de heroísmo que no se sustente en eventos bélicos. Fíjense que es importante, hablamos de héroe de la paz, no es un héroe que surge de la guerra y que esa posibilidad es cada vez más remota porque carecemos de ejército. Abolimos el ejército en 1948 y carecemos de guerras por los que este ejército pueda participar. Y si carecemos de guerras, esas guerras que no se producen no nos van a generar héroes surgidos de esos eventos o batallas, de esos conflictos bélicos, de acuerdo con los criterios convencionales que se tienen para hacer las distinciones o las designaciones de héroes militares. Si no tenemos ejército, obviamente no tenemos posibilidad de declarar héroes militares en Costa Rica. Lo único que podemos hacer es reconocer héroes militares de hechos históricos que en el pasado tuvieron vínculo con situaciones militares. Bueno, entonces, primero un vacío de que no tenemos esa circunstancia particular que distinga héroes por
no tener guerras. Pero si eso es así, no tendríamos necesidad entonces de declarar héroes de nada, porque si no tenemos héroes militares, entonces aquí viene otra oposición, héroes de la paz. Bueno, esa es la parte discutible. Aquí lo importante es que a partir de la declaración que se haga mañana por el Congreso se pueda afinar hacia el futuro muy bien cuál puede ser el concepto o los conceptos, cuáles pueden ser para declarar con esos criterios futuros ciudadanos dentro de esa categoría. La segunda razón que se da en la Asamblea Legislativa para mañana es la existencia en Costa Rica como un país sin ejército, por lo que no podemos esperar héroes, obviamente, o heroínas que surjan de eso. Por eso se está proponiendo, sin decirlo en el proyecto, a Figueres como héroe de la paz por esa razón de no tener ejército, ¿verdad? Pero eso mismo, desde el punto de vista así filosófico que propone a Figueres para héroe de la paz, es más bien una postura antihéroe belicoso. Si yo soy un héroe de la paz es porque soy un antihéroe de la guerra. Soy enemigo de la guerra. Es ser héroe por no surgir como tal de la guerra, por acabar con la posibilidad de desarrollar guerras por parte de nuestro país o nuestros gobiernos. Pero Figueres, digámoslo también, surgió de la guerra civil de 1948, de la que él hizo, desarrolló y logró derrotar al Ejército Nacional del Estado costarricense y a los combatientes comunistas, que era su aliado principal del Ejército del Estado en ese conflicto. Y fueron los comunistas quienes pusieron los muertos de todo el conflicto. De esa guerra, Figueres obtuvo el reconocimiento general sin tener carrera militar. Otros presidentes del país obtuvieron del Congreso de la República, especialmente antes de 1948 y especialmente más en el siglo XIX, el título de militar de general cuando eran civiles en su formación profesional o ciudadana. Es decir, presidentes que no siendo militares de pronto les otorgaban el título de generales. Bueno, eso era una distinción que hacía el Congreso por el papel que algunos jefes de Estado o presidentes tenían en determinadas circunstancias político-militares del país en aquellos años. El tercer evento, o la tercera razón más bien, por la cual la Asamblea Legislativa quiere darle el título de héroe de la paz a Figueres, es que la abolición del ejército que hizo Figueres, que no se dice así tan tácitamente en el proyecto de ley, hizo cambiar a una nueva dimensión la categoría de héroe, heroína y de heroísmo. Fíjense, el no tener ejército provoca otro tipo de héroe, heroína y de heroísmo, lo que yo llamé hace un minuto el antihéroe belicoso, el antihéroe de las guerras, el que está luchando contra las guerras, para trazar una ruta nacional a favor de la paz y no de la guerra. De esta manera, la Asamblea Legislativa, dice el proyecto, quiere poder lucir a Costa Rica y presentar el primer héroe de la paz al mundo. Bueno, esa es una razón de peso, ¿verdad? Dicho así, de más peso, porque está redactado de esa forma, ¿verdad? No vaya a ser que en algún otro país nos digan que ellos tienen también su héroe de la paz, ¿verdad? En otros países hubo luchas pacifistas, hubo luchas antimilitaristas por la independencia y otras cosas que podría hacer surgir estos otros héroes de esa naturaleza. La cuarta razón que da el proyecto de ley es que dice que Costa Rica ha entrado, fíjense en el texto que dice el proyecto de ley, ha entrado en una de las crisis más profundas de su historia, porque la turbulencia que enfrenta nuestro país en otras circunstancias probablemente hubiera provocado la intervención del ejército si lo hubiéramos tenido
está hablando de turbulencia social, no lo dice de esa forma, pero son las luchas sociales de los últimos meses, de las luchas callejeras, de esa democracia de calle que llaman los sindicatos, que en otras circunstancias, dice el proyecto de ley, el ejército hubiera puesto orden en ese sentido, ¿verdad? Sí y no, porque los ejércitos, bueno, en la América Latina los ejércitos se usan para contener la lucha popular. Si hubiéramos tenido ejército, aquí hubiera tenido un mismo carácter de contención de la lucha popular y de represión popular. La policía tenía otras funciones, pero ese sería el carácter del ejército como lo usan en América Latina fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, continúa diciendo la declaratoria del proyecto para don Pepe. O sea, eso, el cóctel cuyos principales ingredientes son la enorme angustia, frustración y desesperanza que suelen empujar a los ciudadanos a la rebeldía. Podría tentar a un ejército muy al estilo latinoamericano a entrar en acción. Como no tenemos ejército, no entra en acción el ejército, entra la policía, por supuesto. Así la Asamblea Legislativa hace una acción de gracias, declarándolo héroe de la paz, dándole gracias a Dios. Por favor, no es dándole gracias a Dios, es por un acto político, de decisión política de los diputados que tomaron conciencia en un momento determinado para declarar a Figueres héroe de la paz, para tener, como dice el mismo acto legislativo, la extraordinaria visión o acierto de nuestro héroe de la paz, José Figueres Ferrer, por la que Costa Rica no tiene un ejército. Pero eso no fue por Dios, cabalmente que no fue por gracias a Dios que no tenemos ejército, no, no. Fue una decisión política. Antes de Figueres ya se habían hecho intentos de abolir el ejército, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una tendencia en la Asamblea Legislativa de meter a Dios como responsable de todos los actos legislativos casi. La esencia de la abolición del ejército de Figueres es que ya era una petición que se venía haciendo. Ya habían voces en el Congreso desde 1946 en ese sentido. Históricamente las había desde 1869 que se había venido debilitando el ejército. Hubo voces en la Junta de Gobierno y en la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1949 pidiendo su abolición. Figueres mismo dijo en alguna ocasión que cuando él asumió el poder por la fuerza, el 1 de mayo de 1948, y suspendió la Constitución de Costa Rica, con la suspensión de la Constitución automáticamente suspendió la existencia del ejército que existía en la Constitución. Formalmente eso es cierto, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque durante los meses siguientes él hizo algunos decretos ley, que era lo que podía hacer para legislar en el país, apoyando al ejército y la estructura del ejército, ciertamente en un proceso de debilitamiento, pero de una u otra manera todavía en decretos leyes que él emite se habla del Ejército Nacional. Pero ahora vamos a la realidad. Ciertamente Figueres impulsa la abolición del ejército, tuvo el apoyo de Figueres, abolió el ejército y disolvió también su ejército particular con el que hizo la guerra en 1948, que se llamaba Ejército de Liberación Nacional. Por eso cuando funda el partido en 1951, el 12 de octubre de 1951, lo llama Partido Liberación Nacional, porque recogía esa imagen del Ejército de Liberación Nacional con el que había peleado. Si él había desarrollado un brazo militar, ahora pasaba a desarrollar el brazo político, que era el Partido Liberación Nacional, suspendiendo el ejército. Con sus actos eliminó la presencia del ejército también de la Legión Caribe, que fue la que se le sumó en sus huestes militares bajo el compromiso de Figueres
con los legionarios de continuar su guerra contra las dictaduras en Centroamérica y el Caribe, que era parte de esos compromisos con los miembros de la Legión que los hizo salir del país. Porque cuando Figueres va a hacer la guerra del 48 había firmado el Pacto del Caribe. Con ese pacto él firmó con una serie de personajes del Caribe el apoyo militar que Figueres iba a recibir y lo recibió para tumbar a Teodoro y garantizar la presidencia de Ulate, y se había comprometido a seguir en lucha militar, en lucha bélica, en guerra contra Somoza y contra otras dictaduras de Centroamérica y el Caribe. Porque la Legión Caribe era un grupo de personajes de distintos países del Caribe que estaban empeñados en restablecer democracias allí donde había dictaduras, tiranías y gobiernos militares. Muy bien, Figueres abola el Ejército Nacional, elimina su ejército particular y ordena que la Legión Caribe salga del país. Pero también al eliminar el Ejército Nacional, al abolir el Ejército Nacional y al abolir su propio ejército, Figueres renuncia a continuar la guerra, ya como gobernante, con un ejército de Estado contra Somoza y contra las otras dictaduras de Centroamérica. Esa es la parte, digamos, maravillosa. Esta es la parte que realmente habría que destacar de este evento, porque él anula el ejército, sí, y con esto renuncia de muchas maneras a continuar en el campo militar de las armas, a ir a hacer otras guerras. Él renuncia a la guerra. Él impulsa aquí una política de paz. Eso es cierto. Eso es efectivo, es real. Bueno, esa es la parte, digamos, que se está reconociendo en, en esta declaración de héroe de la paz. Yo creo que eso es válido. Eso tenía un asidero institucional muy importante. Cuando Figueres abola el Ejército Nacional, elimina el instrumento de guerra que podía emplear en esas batallas contra las dictaduras de acuerdo a lo que había pactado. Obviamente que así es. De esa forma, Figueres abola el ejército, el nacional, el propio, saca la Legión Caribe de Costa Rica y renuncia al camino de la guerra, aún para ir a acabar con esas dictaduras. Quizás esta fue la mayor razón de Figueres de la abolición, no ir a hacer la guerra a otras tierras porque ya no tenía ejército y porque en 1948, ahí sí, se había creado un ejército continental con base al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, se llama Tratado Interamericano, más bien, de Asistencia Recíproca, que había creado un ejército continental con posibilidad de usarlo para alguna situación que lo ameritara. Y porque la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de los acuerdos de la OEA que hicieron surgir ese ejército, en ese sentido, Figueres los puso en marcha a finales de 1948 en diciembre y a principios de 1955 en enero, cuando desde Nicaragua se intentó movilizar hombres por parte del calderonismo armados contra los gobiernos de Figueres. Entonces intervino la OEA y hubo un frenazo al gobierno de Nicaragua que estaba apoyando ese tipo de situaciones para meterse en Costa Rica. Entonces se puso en evidencia que los instrumentos internacionales de derecho podían contribuir a un país sin ejército a vivir en paz. Y efectivamente así fue. Esos pueden ser las razones para este reconocimiento a don Pepe. Merecido lo tiene. Nueva categoría de reconocimiento nacional para quienes contribuyan en la lucha por la paz. Ahora digo yo, sin mezquindad alguna, debiera continuarse en ese reconocimiento, en esa misma categoría de héroe de la paz, al presidente Óscar Arias Sánchez por la contribución ya reconocida de carácter mundial, Premio Nobel de la Paz, por sus gestiones, luchas y logros por acabar con los conflictos de guerra en Centroamérica y tratar de abolir ejércitos en la región y de luchar internacionalmente contra el armamentismo mundial y la no proliferación de armas
que logró materializar en un tratado internacional de la ONU. Bueno, habrá quienes pensarán que la lucha que establece Oscar Arias en la década del 80 en ese sentido para pacificar Centroamérica no solo se le debe a él, sino que se le debe a Cerezo, a Daniel Ortega y a todos los que participaron en ese momento como presidentes. Tal vez sí, pero es realmente el motor, como lo fue Figueres en el otro campo, de ese proceso que pacificó Centroamérica y le dio cauce al proceso democrático, aún débil y distorsionado como lo tenemos en algunos países centroamericanos, pero produjo un camino de la paz en Centroamérica sólido e importante. Bueno, yo pienso que sí. Y he metido esto aquí porque me parece que ese es el escenario. Es decir, no es un problema de solo don Pepe. Otros costarricenses pueden jugar un papel significativo por el carácter regional o mundial que tienen en esa lucha sin mezquindad, en este reconocimiento con don Pepe y con don Oscar, que los dos son costarricenses y ambos han tenido dos gobiernos constitucionales. Esta es la mejor forma de distinguir hazañas extraordinarias donde se necesita valor. Ambos son los personajes principales de esa ruta de paz de nuestro país desde 1949. Ojo, avalada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando señaló al gobierno de Abel Pacheco que ese camino de la paz obliga a cualquier gobernante a no participar en eventos bélicos internacionales, ni siquiera como firmantes de agresiones a otros países, ni formando parte de coaliciones militares de esa naturaleza. La Corte Suprema, a través de su sala constitucional o la sala constitucional, para decirlo de esa manera, bien podría merecer institucionalmente el reconocimiento aquí de heroína de la paz, la sala constitucional. ¿Por qué? Porque ya se pronunció de que Costa Rica como gobierno no puede firmar ni participar en ningún evento internacional de características militares contra ningún país. Y eso es una conquista de los costarricenses. Muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes han tenido la paciencia de escucharme esta hora.